Impacto a esta hora de la mañana, un hombre es asesinado con arma blanca al interior del mercado Las Américas en Comayagüela. La patrulla TN5 del Distrito Central capta estas imágenes. María Fernanda Rodríguez, buenos días. Noticia de impacto. Muy buenos días. Noticia. La violencia en Tegucigalpa no para. En horas de la noche de este miércoles, pues un hombre le quitaron la vida de manera violenta. Según testigos y según las personas que venden en este sector, este hombre ya venía herido de otra zona y fue a morir en medio de algunos puestos de ahí del mercado de Las Américas de arma blanca. La persona todavía no estaba identificada cuando fue ingresada a la morgue capitalina. Asimismo, dos cuerpos ingresaron al mismo tiempo porque una persona de la tercera edad de 75 años también fue encontrada sin vida dentro de su habitación en la colonia Travesía. Entre los hechos también se registró la muerte de un policía en Choluteca, donde murió después de haber sufrido un accidente, donde inmediatamente también perdió la vida y su cuerpo también fue ingresado a la morgue capitalina. Por lo tanto, son 5 cuerpos los que han ingresado a la morgue capitalina en las últimas horas, de los cuales 4 de ellos son hechos violentos. Esto y otros les presentamos en el resumen de la patrulla de TN5. Un hecho violento se registró la noche del miércoles en el mercado Las Américas en Comayagüela, donde un hombre fue encontrado sin vida tras recibir múltiples heridas provocadas con arma blanca. Al lugar se desplazaron agentes de la Policía Nacional, el Ministerio Público, Medicina Forense y la Dirección Policial de Investigación, quienes realizaron el levantamiento cadavérico y comenzaron las primeras indagaciones. De manera preliminar se informó que la víctima presentaba varias puñaladas en su cuerpo, mientras que su identidad aún no ha sido establecida, por lo que el cadáver fue trasladado al Centro de Medicina Legal y Ciencias Forenses a la espera de su reconocimiento por familiares. Asimismo, fue ingresado esta medianoche a la morgue capitalina el cuerpo del señor Iván Díaz, de 75 años, quien falleció por causas naturales en el interior de una cuartería en la colonia La Travesía, en la capital. Un fuerte incendio se registró en la entrada de la colonia Nueva Suyapa, en la capital, donde alrededor de 8 puestos comerciales quedaron reducidos en cenizas, generando alarma entre los vecinos y comerciantes del sector. El cuerpo de bomberos se desplazó al lugar para controlar las llamas y realizar las labores de enfriamiento. Sin embargo, varios de los negocios ya habían sido consumidos por completo al momento de su llegada. Los afectados denunciaron que el siniestro habría sido provocado de forma intencional, señalando que no existe conexión eléctrica ni fuente de calor en el área, por lo que piden a las autoridades investigar el hecho y que no se quede en la impunidad. La noche de este miércoles se reportó el fallecimiento del agente de la Policía Nacional Luis Redondo Soto Palacios, de 28 años, tras un hecho ocurrido frente a las instalaciones del Colegio de Vida Abundante. De acuerdo con el informe preliminar, el uniformado habría sufrido un accidente y, según las primeras investigaciones, ya había perdido la vida antes del impacto. El cadáver fue trasladado a la capital para los procedimientos forenses correspondientes, mientras las autoridades continúan con las indagaciones del caso. De acuerdo a las autoridades de medicina forense, al día se están registrando más de 10 cadáveres que estarán ingresando a la morgue capitalina. Retorno con usted. Buenos días. San Pedro Sula, Orly Martínez, buenos días. Bien, buenos días, Ramón Matute. La historia de un taxista que salió a hacer una carrera a San Pedro Sula y que lamentablemente nunca llegó al destino donde iba a recoger a estas personas, porque lamentablemente sufrió un aparatoso accidente en el sector más conocido como la Vuelta El Cura. Había incluso sacado un vehículo prestado porque el de él, el taxi, era muy pequeño y lamentablemente murió en este fatal accidente. Nuestro compañero Cristian Cerón nos relata la historia de este taxista, José Jovel Rivera, de 53 años de edad, que murió producto de un encontronazo con una rastra en este sector de Choloma. A continuación, estos y otros detalles.
Buenos días. Una serie de acontecimientos trágicos se desencadenaron la noche del miércoles en el municipio de Choloma, empezando con la muerte del conductor de una camioneta color rojo vino identificado como José Jovel Rivera, de 53 años, a la altura de la López Arellano, quien aparentemente iba en alta velocidad y se estrelló de lleno con una rastra que se encontraba haciendo un viraje, aunque se discute que esta misma no portaba sus símbolos reflectivos. Sumado a la oscuridad que predomina en el bulevar, fueron los factores que sentenciaron la vida de don José y que también casi acaba con el propietario de un carro color blanco que por milagro se encuentra estable. Se menciona que el chofer de la rastra se dio a la fuga. Posteriormente llegaron elementos del Cuerpo de Bomberos y Policía Nacional para los respectivos trabajos. La información se desplazó en horas de la madrugada a pocos kilómetros de distancia, justamente en donde estaban ubicadas las antiguas casetas de peaje de Choloma. Un hombre a bordo de un vehículo tipo pick-up sobrevivió a un aparatoso accidente tipo despiste. Si bien es cierto, las imágenes muestran que la historia pudo haber sido una tragedia, dicho individuo no murió, pero el temor y los golpes lo empujaron a dejar abandonado el automotor. Al momento de llegar, pues ya la persona nos habían informado que había sido trasladada a un centro asistencial. Y como si la noche no tuviera descanso, en el sector Monterrey perteneciente a Choloma, la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado, mediante una saturación, lograron capturar a un presunto y temible gatillero de la estructura criminal Mara Salvatrucha. El detenido, identificado como Melvin Alexis Lemus Rodríguez, de 28 años, es conocido en ese grupo delictivo con el alias El Abuelo o El Viejo, sindicado como uno de los gatilleros del sector de esa estructura delictiva desde hace aproximadamente 4 años, además de ser el encargado de la venta y distribución de drogas en Choloma. En la operación le fueron incautados un fusil AK-47 con su respectivo cargador, 30 proyectiles calibre 7.62, 280 envoltorios conteniendo hierba seca supuesta marihuana, 280 bolsitas con piedra supuesto crack, un teléfono celular y dinero en efectivo. Como cada jornada, los hechos se escribieron en las calles. Allí estuvimos nosotros para documentarlos y narrarlos. Al frente de la patrulla TN5 en el Valle de Sula, les ha informado Cristian Cerón. Hasta aquí el resumen de la patrulla del Valle de Sula. Licenciado Ramón Matute, usted continúa informando en Tegucigalpa. Buenos días. Vamos a la Ceiba. Luis García, patrulla TN5. Buenos días. Iniciamos. Gracias, licenciado Ramón Matute. Buenos días a todos los televidentes de TN5 a esta hora. Y es que lo más destacado dentro de este litoral atlántico ha sido la captura de 2 personas por el delito de maltrato familiar, uno en Olanchito y Oro y otro aquí en la ciudad de La Ceiba. Así también se toma nota de la detención de una mujer que pretendía hacer una acción indebida ante la ley, esto en el centro penal del municipio de Tela. Conozcamos más a continuación con nuestro compañero Gustavo Bustillo. Iniciamos la patrulla TN5 en la Ceiba Atlántida. Como respuesta a una denuncia interpuesta, ha sido detenido este miércoles un hombre señalado por el delito de maltrato familiar. Él reside en la aldea El 5, hasta donde se desplazaron funcionarios policiales para su arresto. Por tener orden de captura vigente, ha sido puesto a la orden de la justicia en las últimas horas una persona del sexo masculino señalado del delito de maltrato familiar, el cual es solicitado por los juzgados de letras de la localidad. Una mujer ha sido capturada por las autoridades policiales tras pretender ingresar un teléfono celular al interior del centro penal de Tela, situado en el barrio Suyapa. El decomiso ha sido posible tras acciones de control y supervisión. Hasta aquí la patrulla TN5. Buenos días. Gracias nuevamente, compañeros, y este ha sido el resumen más importante de las últimas 24 horas dentro de este litoral atlántico. Retornamos micrófonos hasta Tegucigalpa. Precios de los combustibles son presentados por Larach y compañía. Encuentras precios bajos, precios reales para construir.
Bueno, prepárese porque el experto César Quintanilla nos cuenta esta mañana que diferentes gases contaminantes están perjudicando la salud y el aire en nuestro país, en el territorio nacional, y que también las olas de calor continuarán esta semana. Las condiciones del tiempo con el experto César Quintanilla. El estado del tiempo es presentado por Óptica Matamoros. Ven con mamá y recibe un 50% en aros oftálmicos y gafas solares. Óptica Matamoros, el placer de ver bien. Hola, ¿qué tal? Siempre es un gusto saludarles. Este es el mapa NASA que nos apunta los focos de calor, los puntos calientes. Algunos son fuegos, otros son puntos calientes, pero que hay una contaminación sobre nuestro país en este momento es real. Esta imagen justamente ilustra sobre todos los gases contaminantes que están en este momento, óxido nitroso, plomo, y todos estos gases que estamos absorbiendo pues afectan directamente algunos órganos vitales como el cerebro, el corazón, los pulmones. Entonces no lo tome a ligera, porque este monóxido de carbono más los otros gases que les he mostrado están afectando directamente nuestra salud. En la parte meteorológica, pues tenemos para estas próximas 24 horas condiciones que no varían. La ola de calor se mantiene sobre el territorio hondureño y el resto de la región centroamericana. Hay corrientes de bajo nivel que provienen justamente de un anticiclón que se encuentra en el Caribe, y mientras ese colorcito café se encuentre aquí en el territorio, usted no espere lluvias, porque quiere decir que continúa la condición bien seca. Pero sí, tenemos algunas proyecciones. Después del 18 de mayo, pues continúa la condición seca, pero ya para el 23 de mayo estas zonas verdes nos están ilustrando que aparecen las lluvias, y luego en la última semana de mayo y 1 de junio ya las lluvias están establecidas. Pero hay que recordar que estaremos con fenómeno del Niño en desarrollo, entonces tendremos una reducción significativa de lluvias para este año. Esta es la proyección para la próxima jornada. Solo un poquito de humedad siempre sobre el departamento de Gracias a Dios, y en el resto la condición sigue así, con un mapa en rojo y una anomalía bien marcada en el suroccidente. Y vamos de inmediato a revisar las temperaturas, que van a 40 con sensaciones térmicas de 43 y 44 en la zona sur, entre 33 y 34 en el centro, 35 en el nororiente, esperando 36 en zonas del occidente. Así está la cosa. El índice ultravioleta a 14, de 13 que ha estado en las últimas horas, pues sube un poco más, hasta 14, muy peligroso, y la altura máxima del oleaje a 1.2 metros, aquí sí normalito en el litoral Caribe, y un poquito agitado en el Golfo de Fonseca, así que 2.2, a tomar un poquito de precauciones allí. Cuídense mucho, siempre le queremos como televidente y no como noticia. Que la pasen bien. Mañana 7 minutos, Ramón Rojas, demandas laborales en el occidente del país. Cuéntenos a esta hora de la mañana. Buenos días. Buenos días, Ramón Edgardo Matute, amigos televidentes de TN5 Matutino. Somos primeros con la noticia. Los casos laborales, penales y sobre todo demandas laborales son los temas que más litigan los profesionales del derecho en el departamento de Copán. Hemos dialogado con un abogado quien nos detalla a continuación. Actualmente nos encontramos en una etapa que se están manejando mucho demandas laborales por el tema de despidos masivos de parte del Estado, de las diferentes instituciones del Estado de Honduras. En el occidente del país se manejan mucho lo que son las demandas laborales, producto de estos despidos injustificados, producto de una ley de reactivación económica que le llama el Estado, producto que está vulnerando derechos y garantías del trabajador, ¿verdad? También se manejan mucho demandas civiles, ¿verdad? Demandas civiles, demandas más que todo con el tema de la posesión o el dominio de bienes, así como incumplimientos de contrato y requerimientos penales que también se manejan en el área penal. Sí, claro, nosotros trabajamos de la mano con la gente del área rural, ¿verdad? Con cada una de las necesidades que ellos manejan en las diferentes áreas del derecho. ¿Dónde están ubicados? Nosotros estamos ubicados en Plaza Reina, en Colonia Altos de Santa Rosa, local número 2, ¿verdad? Aquí nos pueden encontrar a efecto de poderles apoyar con cada uno de los procesos, ya sea también trámites notariales, demandas de familia, demandas laborales, procedimientos penales, así como también los actos administrativos que requieran. Con este informe, Ramón Edgardo Matute, amigos televidentes de TN5 Matutino, yo retorno al estudio. Buenos días.
Tal y como se anunció aquí en TN5 Matutino el día lunes, la intervención de calles y bulevares y anillo periférico por parte de la Dirección Nacional de Viabilidad y Transporte a fin de garantizar seguridad vial en la capital ante múltiples accidentes de tránsito que dejan varias familias en luto. Tony Munguía, ¿dónde se ubica a esta hora de la mañana? Buenos días, muy buenos días, ubicados en el Boulevard Centroamérica de Tegucigalpa. Hoy se van a realizar diferentes operativos. Hoy comienza una intervención de operativos y controles vehiculares y a esta hora del día, cuando son las 6:09, les informamos sobre estos operativos que se están realizando en diferentes puntos de la capital. Estamos ubicados específicamente a la altura del Boulevard Centroamérica, en un reconocido centro comercial. También nos informan que en el Boulevard Fuerzas Armadas, anillo periférico, Boulevard Juan Bosco, Boulevard Juan Pablo, también hay diferentes operativos. En estos momentos se realizan estos operativos tal y como lo había anunciado el director de tránsito, el director de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte en TN5 Matutino, después de que se registraran alrededor de 25 muertos el pasado fin de semana en 100 accidentes de tránsito. Esto para evitar esta situación. Y en lo que va el año 2026, hasta el fin de semana, se reportaban en Honduras 574 fallecidos por estos siniestros viales, según datos oficiales de seguridad vial. A esta hora del día, repetimos, varios operativos han comenzado a funcionar. Se han intervenido diferentes bulevares de la capital y también de otras ciudades que reportan accidentes vehiculares que dejan saldos de personas muertas. A esta hora del día, desde el Boulevard Centroamérica de Tegucigalpa, regreso con ustedes. Buenos días. Tony, bueno, qué bueno las operaciones que hace la policía de tránsito a esta hora de la mañana, pero mire el fondo de la ciudad cómo se observa. Dígame qué inmensa cantidad de bruma tenemos en Tegucigalpa. Por eso que dice el experto César Quintanilla que existen diferentes gases que están contaminando el ambiente de Tegucigalpa y también varias partes del territorio nacional. Es horrible, yo creo que hay que usar mascarilla. Yo le recomendaría a usted, amigo y amiga televidente, que use mascarilla. Si va a salir a andar en la calle y anda de repente en algunas actividades porque le toca andar a pie o en motocicleta, porque en el vehículo pues usted cierra los vidrios y pone su aire y cabal. Pero si anda a pie o utiliza el transporte urbano e interurbano, yo le sugeriría que use mascarilla. Tal vez me hacen un poco más cerca la toma, porque miren, ni se miran los edificios. No se miran las edificaciones en Tegucigalpa a consecuencia de la inmensa cantidad de humo. La calidad del aire está en 154 y es altamente perjudicial, de acuerdo a lo que establecen estos estándares internacionales de medio ambiente. Repito, la calidad del aire está en 154 y es perjudicial para la salud humana. Terrible lo que estamos viendo. Yo creo que hay que usar mascarilla. Yo le recomendaría a usted. Y no se confíe porque de repente los rayos del sol no salen no lo siente tan fuerte, tan directo. Pero es que la inmensa cantidad de bruma, de humo, opaca un poco, pero los rayos ultravioleta están pegando fuerte sobre la piel. Ya lo explicó César Quintanilla. Entonces, por favor, esta mañana le pido a usted, amigo y amiga televidente, que use protector solar. Si usa gorra, pues póngase una gorrita, un sombrerito, use sombrilla, use ropa manga larga que le cubra toda su piel. Y si es posible, utilice mascarillas también para que se pueda cuidar de cualquier gas contaminante que está en estos momentos en el ambiente de nuestro país, como lo ha dicho el experto César Quintanilla. Bien, vamos al centro de Honduras. Omar Valenzuela, entre 180 y 200 viviendas se construyen anualmente en proyectos habitacionales en Ciguatepeque. Cuéntenos, buenos días. Buenos días, licenciado Ramón Edgardo Matute. Como siempre, somos primeros con la noticia. Mire, hemos abordado al arquitecto Freddy Mejía, que es un empresario de la construcción acá en Ciguatepeque, que dice que entre 180 a 200 viviendas se construyen
por año en este municipio. Lo escuchamos a continuación. Sus lotes y residir en la ciudad de Ciguatepeque en los últimos 10 años ha estado en auge, tanto así que el valor de la tierra en Ciguatepeque se ha disparado enormemente. Mire, según la proyección que existe, tanto bancarias como el mercado inmobiliario, cada 5 años debe de evaluarse la plusvalía de las propiedades de las viviendas, pero en Ciguatepeque es casi cada año. Aquí ha subido aceleradamente el valor de la tierra y el mercado inmobiliario y de construcción de viviendas se ha acelerado bastante. Estimo que cada año anda en un aproximado entre 180 a 200 viviendas que se construyen anualmente y otras que siguen en proceso de construcción, ¿verdad? Actualmente la mano de obra incluso está escasa. Un efecto dominó, ¿no? El rubro de la construcción mueve indirectamente, ¿verdad? Moviliza un montón de rubros que tienen que ver indirectamente con las construcciones y directamente el mercado ferretero, ¿verdad? Eso fuertemente. Tanto así que hemos visto que en Ciguatepeque se han instalado las principales ferreterías grandes, casas ferreteras grandes a nivel nacional. Hemos visto cómo se han aperturado acá en Ciguatepeque porque precisamente por este auge que hay. Y es que Ciguatepeque en los últimos años, después de ETA y OTA, se ha tornado muy atractivo para la vivienda y sobre todo personas que emigran hacia esta ciudad, pero sin embargo preocupa por la demanda que hay de servicios, tanto de agua, electricidad, entre otros. Licenciado Ramón Edgardo Matute, yo retorno con usted y como siempre somos primeros con la noticia. La noticia positiva es presentada por Banco Cuscatlán. Atrévete a vivir la diferencia. Muy buenos días compañeros en Estudios Amables, televidentes de TN5 Matutino. Vamos a hablar de la jornada de capacitación que se le brindó a estudiantes de la Escuela Fray Juan de Jesús Cepeda en Comayagua. Esta jornada de capacitación en prevención de drogas y por supuesto la presentación de los K9 en operativos. En este momento nosotros estamos tratando lo que es el flagelo del tráfico de drogas y nos hemos hecho acompañar de lo que es de los agentes de la lucha contra el narcotráfico y específicamente la gente que está operando en lo que es el sector de Palmerón, la verdad en el aeropuerto, los K9, donde nos encontramos en esta mañana dándole una inducción a los niños respecto a lo que es la identificación de drogas, los tipos de droga que existen, ¿verdad? ¿Por qué tomar en cuenta la escuela para dar este tipo de charlas que es muy fructífero para estos niños de este tiempo? Porque esto les servirá para toda la vida, desde hoy, y ojalá Dios quiera que con esta charla ellos pongan en práctica lo que aquí les explicaron y que les den consejo a quien miren que esté actuando de esa forma, con solo agarrar un poquito de polvo de esa droga, que ellos les sean un consejo y que les digan que está malo, ¿verdad? Con estas capacitaciones se espera llegar a más centros educativos de la ciudad de Comayagua, por eso se ha iniciado con esta institución educativa y se espera que los jóvenes puedan aprovechar estas capacitaciones. Desde la ciudad colonial, este es nuestro contacto. Regresamos micrófonos a Estudios Principales. Buenos días. De impacto. Noticia de impacto. Son imágenes de la captura de la señora Yosari Yasmín Valle Aguilar, mayor de edad, hondureña, casada, 23 años de edad, con domicilio en el departamento de Comayagua, por la cual existe, esta vivienda está cerrada, dice este informe, con un perímetro de concreto. Y también ha sido capturado el señor Lendier Dominic Connor Toledo, quien es mayor de edad, soltero de 25 años de edad. Es una solicitud de orden de captura emitida por el Ministerio Público y que ha ejecutado la Policía Nacional. Repito, ha sido capturada la hija del clan Valle, de nombre Yosari Yasmín Valle Aguilar. Comisionado Wilber Mayes, director de comunicaciones de la Secretaría de Seguridad, denos más detalles, por favor, de esta captura, dónde se dio y por qué. Buenos días. Muy buenos días, licenciado. Un placer escucharle, licenciado. Gracias por la oportunidad. En efecto, la Policía Nacional siempre dando rotundos
golpes estratégicos a las estructuras criminales, licenciado, en este día en el sector de Corinto. Omoa Cortés fue capturada por funcionarios de la Policía Nacional, equipos especializados. La ciudadana Yosari Yasmín Valle Aguilar, hija de Arnulfo Valle, quien presenta orden de captura por los delitos de asesinato en contra de 3 personas, en contra de Germán Antonio Domínguez Ortiz, Óscar Miguel Domínguez Ortiz y María Fernanda Pascual Muñoz. La orden emitida por juzgados de letras con jurisdicción nacional. Siempre la Policía Nacional dando efectividad y efectuando resultados contundentes, ¿verdad?, contra estructuras criminales, y en este caso pues estamos dando a conocer esta captura de impacto que la Policía Nacional está realizando en este sector de nuestro país, la cual va a ser presentada en la ciudad de Tegucigalpa horas más tarde ante las autoridades pertinentes. Estamos hablando que a Yosari Yasmín Valle Aguilar y a Lendier Dominic Connor Toledo se les acusa del asesinato de 3 personas, de Germán Antonio Domínguez, Óscar Miguel Domínguez. Fue emitida por los juzgados de letras penales con jurisdicción nacional, y en horas de la tarde va a ser trasladada, va a ser presentada, ante las autoridades pertinentes por estos delitos que se le están imputando. ¿Este hecho cuándo se dio, comisionado? Desconocemos en sí exactamente cuándo fue, licenciado, el hecho, ¿verdad?, porque la orden de captura así lo estipula, pero ya estamos nosotros en la capacidad de poder informar de que ya fue capturada esta ciudadana. Andamos detrás de la otra persona que también reza en la orden de captura para posteriormente también presentarla en compañía de la ciudadana Yosari ante los juzgados pertinentes por los delitos que se le están imputando. Ahora, ¿ella pretendía salir del territorio nacional o es que iba a ingresar al territorio hondureño? Pretendía salir, y debido a ello es que se capturó en la mera frontera de Corinto. Correcto. Debido a que se le montó vigilancia, se le montó una persecución y al final fue capturada en ese sector de Omoa Cortés, en Corinto, exactamente en la frontera. Sí, en la frontera con Guatemala, la frontera de Honduras con Guatemala, en la frontera de Corinto. Ella es hija de Arnulfo Valle, ¿verdad, comisionado? En efecto, sí, es hija del señor Arnulfo Valle. Ya está confirmada y ya está siendo trasladada hasta la ciudad capital, y en horas de la tarde va a ser presentada ante las autoridades pertinentes por los delitos que se están imputando. Bueno, gracias, comisionado. Wilmer, muy amable por atendernos. Para servirle, licenciado. Él ha confirmado la captura de la ciudadana de nombre Yosari Yasmín Valle Aguilar, 23 años de edad, que la Fiscalía, el Ministerio Público, la ha acusado junto al señor Lendier Dominic Connor Toledo por el asesinato o supuestos responsables del asesinato de 3 personas en perjuicio de Germán Antonio Domínguez Ortiz, Óscar Miguel Domínguez Ortiz y María Fernanda Pascual Muñoz. Por ello, el Ministerio Público ha solicitado orden de captura y que fue emitida por un juez con jurisdicción nacional para que se diera la captura. Pretendía salir del país la hija de Arnulfo Valle, del clan Valle, acusado también de varios delitos allá en el occidente del país, y muchos de ellos extraditados a Estados Unidos. Pues bien, pretendía salir del país por la frontera de Corinto, pero como había alerta migratoria y orden de captura nacional e internacional, se procedió a su inmediata captura y hoy será presentada aquí en la capital de la República. Noticia de impacto. Económica es presentada por Seguros Equidad. Estas vacaciones viaja tranquilo con Seguros Equidad. Además, participa por viajes a Roatán y más de 230 premios. Seguros Equidad. La inflación en Honduras volvió a encender las alertas económicas al ubicarse en 5.56% interanual en abril del 2026, superando el rango de tolerancia establecido por el Banco Central de Honduras, que es de 4% más 1 punto porcentual.
Según el Banco Central de Honduras, el fuerte incremento está relacionado principalmente con el alza en los combustibles por el conflicto en Medio Oriente, afectando directamente el transporte, la energía y los alimentos. El informe detalla que solo en abril la inflación mensual alcanzó 1.73%, una de las más altas registradas en los últimos años. Además, la inflación acumulada en los primeros 4 meses del año ya suma 2.76%, acercándose rápidamente a la meta anual prevista por las autoridades monetarias. Entre los datos más preocupantes destaca que el 66.2% de los 405 productos y servicios de la canasta básica registraron aumento de precios. El rubro del transporte en 73.4%. Es el impacto inflacionario mensual debido al incremento continuo en los combustibles y la tarifa de transporte público. Economistas advierten que si continúan las tensiones internacionales y el aumento del petróleo, el costo de vida podría seguirse elevando. María Fernanda Rodríguez, Telenoticias. Anoche en la sesión del Congreso Nacional de la República, el presidente de este poder del Estado, Tomás Zambrano, confirmó que se vuelve al método de cobro de los 28 días a la factura eléctrica. Prácticamente se deja sin efecto aquella resolución de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica que reducía de 28 a 15 días el pago de factura eléctrica. Esto y otros elementos a continuación en el resumen legislativo. El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, anunció que se acordó mantener temporalmente el plazo de 28 días para el pago de la factura de energía eléctrica, dejando sin efecto la reducción a 15 días impulsados por la NE. La medida busca aliviar el impacto económico en miles de hogares hondureños, mientras se estabilizan los precios internacionales del combustible. Y nos estaba informando el presidente, también hablamos con el gerente del NE, Guillermo Peña, que él ya está dando instrucciones a la CRE, a la CEN y al ENE para mantener la vigencia de los 28 días para el cobro de energía eléctrica con algunos agregados que también tienen que buscar el rescate de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. El Poder Legislativo, a través de la Comisión de Seguridad y Prevención Ciudadana, avanza en la elaboración de un informe sobre el impacto de las invasiones de tierra en el país, tras reunirse con empresarios afectados. Durante la reunión encabezada por el diputado Tomás Zambrano, se informó que el sector productivo registra la invasión de unas 31,000 manzanas de tierra, generando inseguridad jurídica y pérdidas económicas. La comisión trabaja en una mesa técnica que ya ha incluido a la Policía Nacional, el INAH y sectores productivos, y continuará con el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia. El informe final será presentado en junio y servirá como base para posibles decisiones legislativas orientadas a frenar las invasiones y fortalecer la seguridad jurídica en el país. Asimismo, el Poder Legislativo aprobó extender hasta el 25 de mayo el plazo para presentar la nómina final de candidatos a cargo de vacantes en el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral. La Comisión de Salud del Congreso Nacional revisó la propuesta de ley de donación y trasplante de órganos, tejidos y células en seres humanos, con el objetivo de fortalecer el marco legal en estos procesos en Honduras. La reunión fue dirigida por la vicepresidenta de la Comisión, Carolina Flores, donde los diputados analizaron aspectos técnicos y jurídicos de la iniciativa, orientada a garantizar procedimientos más eficientes, transparentes y humanos. La propuesta busca mejorar el acceso a tratamientos especializados, salvar vidas y promover una cultura de donación segura y supervisada en el país. María Fernanda Rodríguez, Telenoticias. Ayer también en el Congreso Nacional de la República se habló que el próximo lunes, como se informaba en el resumen del legislativo, se podría presentar propuestas para reformas electorales, pero también reformas a la ley orgánica del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué implican estas reformas? Número uno, que las sesiones sean obligatorias para los consejeros propietarios. Y si no, pues que un suplente pueda ocupar ese llamado que se puede hacer de reuniones del Pleno. Pero deben de ser permanentes, deben de cumplirse con las reuniones. Y quien falle, bueno, podría ser hasta despedido de su cargo.
además de otro tipo de reformas electorales que ya son urgentes en el país. Pero antes, gracias, le doy la bienvenida a don Julio Navarro, experto en temas electorales. ¿Cómo visualiza usted estas postulaciones y la comisión especial que va a presentar ya nombres con una prórroga que se da hasta el 25 de mayo para ocupar los cargos vacantes en los órganos electorales? Les saludo aquí en TN5 Matutino. Buenos días, licenciado Julio Navarro. Ramón, buenos días. A mí me parece que la decisión que se tomó ayer en el Congreso sí va a facilitar ejecutar lo que ya días ellos vienen planteándose entre reunión, ensayo y error, y que no han llegado a una conclusión. En Honduras, Ramón, todos conocemos que cuando se han tomado decisiones políticas que tienen que ver con el ajuste del modelo político que hay en Honduras, se ha hecho en mesas antes bipartidistas y hoy tripartidistas. La ley electoral que tenemos, así se aprobó. Entonces yo creo que sí, que hoy se va a haber un acuerdo entre los tres partidos políticos mayoritarios para realmente tomar un mecanismo que facilite constituir los organismos electorales que actualmente están realmente muy debilitados. Y el otro elemento, Ramón, importante, hay que recordar que esos organismos son colegiados, que por ley todos los que son miembros propietarios deben de asistir. Ya la ley dice cómo se cubre una vacante cuando no llega un propietario. Naturalmente hubo problemas en este periodo que pasó y yo creo que sí es prudente establecer los mecanismos de sanción cuando alguien se niega realmente a asistir a una sesión que fue convocado legalmente, porque yo creo que cuando hay vacíos así que se establecen, hay que buscar superarlos, porque no podemos nosotros caer en otra crisis de legitimidad y de incertidumbre como la que hemos pasado en estas elecciones de 2025. Entonces, para usted, si se falló en ausentarse de manera deliberada a las sesiones, por ejemplo, el ya destituido Marlon Ochoa y también otros miembros del CNE. Ramón, mire, uno debe ser objetivo. La ley dice que el CNE es un organismo colegiado y que las decisiones se toman en forma colegiada. Y la ley dice que para que haya quórum deben de asistir los tres propietarios o dos propietarios y un suplente, cuando el propietario justifica el por qué no puede asistir. Pero en estas elecciones pasadas se crearon vacíos realmente muy prolongados que pusieron en peligro el funcionamiento del Consejo Nacional Electoral. Yo creo que en eso uno debe ser muy objetivo. Sí. Mire, las decisiones políticas de un partido o cualquier otro deben de tomarse en el marco y de los límites que establece la ley. ¿Vacíos provocados intencionalmente, don Julio Navarro? Mire, vacíos pueden ser tomados por estrategias partidarias, pero cuando usted toma la promesa de ley en el Congreso Nacional, usted promete que va a cumplir y hacer cumplir las leyes. Y la ley dice que cuando uno es convocado a un pleno, uno tiene que asistir. Claro. Y si no puede, uno tiene que poner una excusa justificada del por qué. Ahora, esos que van a sustituirlos a las personas que dejaron estos puestos, desde su punto de vista, ¿quiénes deben ocuparlo? ¿Gente con meritocracia idónea o gente que pertenezca a un partido político? Porque en este caso Libre está reclamando estos puestos. Ramón, otra vez, mire, con objetividad. El modelo electoral que ha funcionado en Honduras ha sido que los organismos están constituidos por representantes de partidos. Ese es el modelo. Y mientras la ley no se cambie radicalmente, que diga que no debe tener participación dentro de un partido político,
Yo creo que hay que seguirlo haciendo. Ahora, si el Congreso quiere dar el salto de paradigma de ignorar a los partidarios y poner gente que nada más tenga méritos de otro tipo, pues hay que hacerlo, pero mientras el Congreso no lo haga, no puede dejar fuera a una tercer fuerza política en nuestro país de los organismos electorales. Ahora, ya es tiempo también sanear estas instituciones, reformar su ley orgánica como ya se propone en el caso del CNE, y creo que también puede incluirse al TJE. Es importante para sanear estas instituciones y volverlas más operativas, más técnicas, más institucionales, más apegadas a la ley, y regular el accionar también de quienes integran tanto Tribunal de Justicia Electoral como Consejo Nacional Electoral. Claro, Ramón, mire, a veces el sanear implica, mire, nombrar personas que tengan mayor responsabilidad. O sea, que a pesar de tener una adhesión partidaria, asuman una responsabilidad de país, ¿va? Sí. Que todos actúen como tal, ¿va? Pero yo en las últimas elecciones vi que llegaban manifestaciones y salían concejales por una ventana, por otra ventana, a recibir aplausos. A mí me parece que eso no es debido, porque hay que respetar a la ciudadanía, porque dicen, Ramón, que en fútbol, cuando el árbitro es bueno, nadie habla de él, ¿va? Así debía ser un proceso electoral, miren. Cuando el proceso es tan correcto, nadie se acuerda que hay concejales. Sí, bueno. Gracias, don Julio Navarro, muy amable por atendernos. Mucho gusto, Ramón, mucho gusto. Eder Laínez Mejía, gracias por estar con nosotros, diputado del Partido Nacional y miembro de esta comisión especial. La prórroga para presentar postulantes es hasta el día 25 de mayo, ¿verdad, Eder? Gracias por estar con nosotros, buenos días. Eder Mejía, ¿lo escuchamos a Eder? ¿Lo tenemos en línea? Él es miembro de esta comisión especial evaluadora para los autopostulantes a los cargos vacantes en el Consejo Nacional Electoral y Tribunal de Justicia Electoral. Se ha aprobado que hasta el 25 de mayo tiene esta comisión para poder presentar las nóminas finales en los cargos vacantes. Recuerde que hay cargos vacantes en el Tribunal de Justicia Electoral, tanto en el magistrado propietario y también creo que un suplente. Y en el caso del Consejo Nacional Electoral, propietario, consejero propietario y 2 suplentes. Tendrán que buscar los consensos. Hasta esta hora de la mañana, ¿verdad, Eder Mejía? No existen 86 votos para escoger a estos sustitutos en estos cargos electorales. Buenos días. Buenos días, Ramón Matute, a todo el equipo técnico que está ahí en estudios. Buenos días al pueblo hondureño. Gracias por el espacio. Totalmente tenemos que reconocer ante el pueblo hondureño que todavía no existen esos consensos entre las diferentes fuerzas políticas que conformamos el Congreso Nacional en representación del pueblo hondureño. Este es un proceso que se ha iniciado a través de esta comisión especial legislativa nombrada por el presidente Tomás Zambrano para hacer el proceso de escogencia de una lista nominal para que el Pleno pueda escoger de esa lista quienes podrían ser los sustitutos en los cargos vacantes de los órganos electorales. Nosotros hemos ido avanzando. La postulación, tenemos que reconocer, Ramón, fue una postulación amplia. Más de 100 hondureños se hicieron presentes ante el Congreso Nacional de la República para autopostularse y buscar una oportunidad de ostentar un cargo en estos órganos electorales en el país, y eso hay que aplaudirlo por esa confianza generada por el Congreso Nacional, de los cuales 53 fueron audiencias públicas. Se hicieron las audiencias públicas, fueron de conocimiento del pueblo hondureño, las pudo ver en tiempo real. Estuvimos con el acompañamiento de la sociedad civil, la CJ, CNA, comisionados de derechos humanos estuvieron presentes, la Universidad Nacional Autónoma estuvieron presentes como veedores de este proceso
de audiencias públicas. Así que en tal sentido, el proceso está en emitir un listado oficial para el Pleno del Congreso Nacional y ahí estamos haciendo los debates correspondientes. Hemos pedido la noche de ayer al Pleno que le dé a esta comisión un mayor espacio para tener un mejor consenso, para sacar un listado por unanimidad y poder mandarlo al Pleno y que de ahí se comiencen los acercamientos, los diálogos para construir estos consensos que se necesitan, como dices tú, Ramón, para obtener los 86 votos para nombrar a estos funcionarios. Si no hay ese entendimiento político, si no hay ese diálogo político, si no hay ese consenso político entre las fuerzas políticas, no va a haber representación en los órganos electorales, así que es muy necesario que se comiencen estos puentes de diálogo. El presidente del Congreso ayer se reunió con representantes de la bancada del Partido Libertad y Refundación y les dijo que estaba en toda la disposición de que se comenzaran a dialogar, porque los que más les interesa buscar consenso y buscar votos son a los del Partido Libertad y Refundación, que han anunciado públicamente que quieren que se respete la afinidad política de sus miembros en estos órganos electorales. Sin embargo, tenemos un clamor social, una sociedad civil que anhela y quiere que desde el Congreso Nacional se pueda ir cambiando la historia democrática del país y que podamos apostarle a perfiles de sociedad civil, a perfiles neutrales, a perfiles alejados de una afinidad política y que de esta manera podamos ir garantizando la despolitización de los órganos electorales. Así que el reto que tenemos en el Congreso es grande y esperamos hacer las cosas de la mejor manera y siempre pensando en el bienestar del pueblo hondureño. Gracias, Eder Mejía, muy amable por atendernos aquí en TN5 Matutino. Muchas gracias, bendiciones. Vamos a la pausa. Las noticias. Comanda la triangular A del torneo clausura tras vencer 3-2 a Real España en otro emocionante clásico moderno. Con 6 puntos los blancos podrían asegurar el pase a la final en caso de superar a Maratón este viernes cuando se enfrenten en el Estadio Morazán. Tras el encuentro, este fue el análisis del entrenador de los blancos, Eduardo Espinel. Ya sabíamos al terminar el partido pasado, como decía, que había que darle frescura. Y parte de la frescura son los que vienen de abajo, ¿no? Los que vienen de abajo para que le den frescura. Aquellos jugadores también que hoy jugaron de experiencia y que lo hicieron muy bien. Entonces, a mí no me sorprende el rendimiento de varios chicos, porque estamos trabajando hace mucho tiempo con ellos. En la otra triangular, Motagua comanda el grupo B con 4 puntos tras vencer 2-0 a Olancho como visitante. Las Águilas comparten con Génesis, pero son primeros por el punto invisible que beneficia a los azules. El profesor Javier López analizó así el triunfo ante Potros. Buenas noches. La clave fue la actitud, el compromiso de todos los jugadores. Os comentaba el otro día que estábamos contra las cuerdas y hoy han demostrado casta, han demostrado orgullo, han demostrado los principios y valores de este escudo. Han ganado 2-0, creo que el resultado incluso tendría que ser muchísimo más amplio por la cantidad de situaciones de gol que hemos... Durante el partido entre Olancho y Motagua, el jugador Romario da Silva sufrió una grave lesión que lo alejará muchos meses de los campos. Nota de cierre esta mañana con la periodista María Fernanda Rodríguez. Que pasen todos un feliz y bendecido jueves. Muchísimas gracias, Ramón. En efecto, nos acompaña la diputada Ernestina Luz. De estos ascensos, ¿cómo lo ven manejando? Y ayer usted votó en contra. Buenos días. Sí, me vi obligada a votar en contra por cuanto algunos de los ascendidos a generales fueron participantes directos en la tentativa de sabotaje que vimos todos los hondureños el 9 de marzo del 2025 en las elecciones internas. Considero que el Ministerio Público debió haber iniciado hace mucho tiempo la investigación y de ahí que ese dictamen favorable que emitiera es improcedente. No es asunto personal, no es asunto de criticar a
nadie, sino de precisamente hacer que nuestras instituciones funcionen correctamente, que velen por la aplicación de justicia, que definitivamente quienes asciendan sean los que reúnen absolutamente todas las condiciones, no solo antigüedad, no solo meritocracia, no solo las condiciones físicas, sino de idoneidad en general, porque todo se tiene que ver. Estamos hablando querían de ser investigados. 5 o 6 que fueron los directamente vinculados, los que siguieron órdenes ilegales del entonces jefe del Estado Mayor Conjunto, general Roosevelt Hernández. Todas estas personas pudieron haber coadyuvado al objetivo nefasto de la oligarquía melista y específicamente de su comandante, el presidente Zelaya, que buscaron destruir nuestra democracia. No es posible premiar a personas que se confabularon para esos hechos. Entonces, por otra parte, han quedado y he manifestado mi protesta en tal sentido, por fuera, oficiales militares que merecían su ascenso, que merecen su ascenso, tanto de la 28 como de la 29 y la 30. Bueno, muchísimas gracias a la diputada Ernestina Luz Ernestina, y con esto llegamos a nuestro final. Los esperamos mañana en una emisión más de TN5 Matutino. Buenos días.